Ya. Entonces Valentina va a ser mi asistente también en el proceso de grabación de la asignatura. Bueno, partimos en nuestra octava clase después de este receso universitario. En la clase, ahí sí, en la clase pasada nosotros partimos con un resumen, bueno, dimos todo el rayado de cancha, pero les quiero preguntar a ustedes qué vimos en la clase pasada, qué les quedó como más internalizado de nuestro análisis de la clase pasada. Para esto doy la palabra o los leo por chat. Un par a ver si, qué vimos, qué es lo que vimos la clase pasada. Lo escucho. No escucho nada. Profe, a mí me encantó el análisis que hicimos sobre el comente, que nos dio los ¿Ya? pasos sobre graficar. La verdad es que lo he repasado harto y me sirvió mucho para hacer un análisis más profundo de cómo funciona el gráfico. Así que eso Muy fue lo bien. que a mí me quedó más de la clase pasada. Ya, o sea, cómo resolver los ejercicios, ¿cierto? Cómo resolver los comentes, por ejemplo. Es una muy buena estrategia la que yo les di y ojalá que nunca se les olvide, porque de verdad funciona. Cómo resolver un comente. ¿Ya? Y sirve para analizar. Tú muy bien lo dijiste, Vale, sirve para analizar. Muchas gracias. Con respecto a los contenidos, ¿a quién más le quedó algo así como idea de fondo del repaso que hicimos? ¿Qué más? Los escucho, los leo. eh, no importa que revisen el cuaderno, háganlo como ustedes quieran, ¿ya? Con el contenido. Tengo por ahí alguien más que quiera decir algo. Están todos calladitos hoy día en la mañana, pero no importa, ya, para avanzar, porque si no, el tiempo, ustedes saben que es un recurso súper escaso y muy valioso. Ya estoy viendo contenido de repaso. Bueno, también en la clase pasada analizamos frontera posibilidades de producción, de posibilidades. También vimos las clasificaciones de los bienes, clasificación de bienes. ¿Qué más vimos? Bueno, está intrínseco en todo nuestro análisis el problema de la escasez. Sin la escasez habría, no habría estudio de la economía. Escasez y creo que fue como, bueno, hicimos también análisis, también vimos los tipos de bienes, sí, bienes de capital, de consumo, finales, etcétera. Aquí también tengo el costo oportunidad, claro, que no puede ser cero, sino estaríamos hablando de un concepto de un bien libre, ¿cierto? Entonces, concepto de costo oportunidad. Muy bien. Se me había olvidado a mí, ¿ven? Ustedes me tienen que ayudar para que todo esto funcione. Para eso ustedes ahí tengo más oportunidad, estoy mal a escribir hoy día, oportunidad. Vamos a ver qué más nos señalan en este chat con respecto a lo que vimos. Los puntos, súper bien, Vale, 1.000.000 de gracias. Ya, Vale Ferrer, porque tengo varias Valentinas, los puntos eficientes e ineficientes de la frontera de posibilidades de producción. Ya, aquí voy a poner de producción y zonas eficientes e ineficientes. Bueno, todo esto fue lo que nosotros vimos y más cosas también, pero se dan cuenta que de verdad avanzamos en contenido y partimos con un resumen que fue bastante potente. ¿Ya? Bien, Carla. Miren, les quedó lo que les dije, que ningún almuerzo es gratis. Súper, súper bien, para que ustedes vean que todo hay que valorarlo. Justamente eso es un tema no menor y lo van a recordar de por vida, ningún almuerzo es gratis porque siempre, como bien económico, pasó por un proceso productivo. No encuentran un almuerzo ustedes en la calle, ¿cierto? Bueno, muy bien, los felicito. Me encanta partir así la mañana. Bueno, el propósito de la clase de hoy, y esto lo estoy poniendo así como, porque siempre yo tengo todo en mi cabeza, entonces ahora en esta clase quiero ser como muy ordenadita para que partamos bien y terminemos bien, porque
no sé, ya está subido todo el material. El foro también ya está en el aula del capítulo que les di para partir el día lunes. Así que estamos avanzando de acuerdo a lo establecido. El propósito de esta clase va a ser terminar de repasar los contenidos que vimos en las 4 primeras sesiones y continuamos preparándonos para este primer control. Entonces, había quedado algo de tarea. No sé quién hizo la tarea que les pidió la profe. Yo, profe, sí, yo, profe, todos, no se desesperen, ¿ya? Pero, ¿pudieron hacer algo de la tarea o no? Esto estaba en las diapositivas y era el caso de Robinson Crusoe que está acá. ¿Pudieron graficar sin problemas la frontera posibilidades de producción? ¿O necesitan que la grafique yo para que ustedes vayan viendo cómo se comporta esta FPP? Los escucho. Sí, no, quizás pudieron graficar, pudieron... O sea, primero díganme si pudieron hacer la tarea, porque si no, la hacemos. Profe, yo sí la hice, pero no estoy tan segura de que esté bien. Ya, perfecto. Revisémosla en conjunto, ya me parece. Me parece. Caroline, vamos a hacer el gráfico y resolvámosla en conjunto, vale, no hay problema, ¿ya? Prefiero que quede todo el contenido porque la idea no es dar por pasar la materia. O sea, no por pasar, sino que tengo que retroalimentar lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces yo me voy a... yo también la hice, súper, Paula. Entonces vamos a retroalimentar, ¿les parece? Creo que es lo mejor. Yo voy a bajar acá, me voy a desaparecer un ratito para concentrarme 100% en el gráfico. Entonces, para el dibujo, vamos a dejar acá, como son las indicaciones, por lo general uno pide... Ah, miren, ¿sabes lo que puedo hacer? Esto de acá lo voy a mover hacia arriba para que me quede más espacio. Bueno, porque si no, no quiero, ahí sí. Entonces acá voy a colocar el gráfico y recuerden, acá no se ven los consumidores. En una frontera de posibilidades de producción no están los consumidores, están solo los productores. ¿Ya? Que quede claro eso, porque si no, ya estamos. Dibujar. Listo, y lápiz rosa. Ya, okay. Ahí. Estoy empezando a graficar, ¿eh? Sorry que no me quiere graficar esta cosa, ¿qué pasa? Dibujar. Ahora sí, de 10. Amor, si no me toca el día, me voy a despertar, a mí me van a tener que levantar. Estoy partiendo el gráfico, ¿eh? A ver, no sé si me faltaban indicaciones. Va, no me deja graficar, qué extraño. Voy a hacer... que le ponga el color. Ah, ¿me falta el color? Sí, creo que sí. Dibujar, porque no me toma. A ver, negro, estamos, ya seleccioné el lápiz, entonces ahora debiese, no, ustedes ven que trato de, bueno, pero no importa si no podemos. Voy a ver con el tablet, ¿ya? Porque a lo mejor con el tablet puedo graficar, para no retrasar. A ver, voy a conectar, chicos, así que sorry, un pequeño imprevisto, siempre pasan estas cosas. Ustedes saben lo perfecto enemigo, lo bueno. ¿Ya?
Ahí acabo de conectar mi tablet. Entonces, y esto tiene un lápiz. Aquí está mi lápiz. Ya, veamos. Vamos a graficar aquí. Están ahí al final, al lado del computador, en la bolsa. Si no están vetados por ahí, te dije ya. Ya, ups. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me ayuda? De verdad, no sé qué está pasando. A ver, grosor. Ya, color. Listo. Y ahora, ¿será que? Espérenme. Oh, que no me deja graficar. No me deja dibujar nada, ni con tablet, con nada. A ver, otro color. ¡Ay, sí! Resultó. Súper. Hoy ya me estaba asustando. Le dije, no voy a poder aquí, quizás, ¿qué me va a pasar? Ahora, listo. Ay, chiquilla, chiquilla, ya por suerte. Le dije, no, esto sería terrible y no va a funcionar. Listo, ahí está nuestro gráfico, en donde tenemos ahí sí. Entonces, tenemos dos bienes, y yo les digo colocar el trigo acá, aquí, el trigo en el eje de las X, T, trigo. Y esto está medido en unidades. Y el trigo va de 0, 1, 2, 3 y 4. Pero aquí en el eje vertical va papas, P, también en unidades. Y esto es 5, lo voy a poner así, 5, 10, 10 y 15. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿le podría decir a Sergio si puede apagar el micrófono? Ya, claro, Sergio, porfa, ¿pueden silenciar sus micrófonos porque tenemos aquí un ruido acústico? Ahí sí, Sergio. Si no, puedo silenciarlo yo, pero ahí sí. Gracias, Sergio. Bueno, ahí ya tenemos las cantidades. Yo puse 5, 10, 15 para empezar a buscar los puntos. Entonces, si producimos solo papas y nada de trigo, ya tenemos el primer punto en la frontera de posibilidades de producción, que es este. ¿Cierto? Luego, una unidad de trigo implica 14, y por ahí voy a poner 14 de papa. De inmediato, ¿cuánto renunciamos de papa para producir una unidad adicional de trigo? A una unidad de papa, ¿cierto? Ahí está el renuncio. Ahí ya, cuando aumento una unidad de trigo, más sacrifico una unidad de papa. Ahí está el costo de oportunidad. Una de papa, ¿ya? Y este es más uno de trigo, más uno de trigo. Miren, al tiro apareció el concepto del costo de oportunidad. Ahí tengo el punto 14 con 1, el otro punto. Luego, aumentamos uno más y aquí ya tengo 11. Ahí está el otro punto. Entonces, cuando aumento de 1 a 2, en este caso más 1 de trigo, ¿a cuánto tengo que renunciar de producción de papas? 14 menos 11 menos 3 papas. Suena divertido, menos 3 papas. Pero ahí está el concepto del costo de oportunidad, si es súper fácil esto. Entonces, ahí ya tengo 2 con 11. Ahí está el otro punto. Hacia abajo, ustedes lo llevan, porque no quiero ensuciar el gráfico, no estoy muy buena para graficar. Ahí tengo un punto y ahí tengo el otro. Luego, de 2 a 3, sumo una unidad más de trigo, pero ¿cómo renuncio? Renuncio a 11 menos 6. ¿Cuánto es eso? 11 menos 6. De papas. 5. Ya, bien. Es para que despierten. Ahí, súper. Para 3 renuncio a menos 5 papas. Perdón, menos 5 papas. Ya. Y finalmente, ahí tengo entonces 11, 6. Ahí está el renuncio. Y ahí tengo otro punto más de la FPP. Y luego de 3 a 4, para aumentar una unidad adicional de trigo, estoy renunciando a menos 6 unidades de papa. Y esto es cuando estoy en este punto.
Ahí tengo todos los puntos de la FPP. Luego, tomo el lápiz y voy uniendo todos los puntos. Profe, le puedo hacer una duda que no encontré la manito para preguntar, pero Todas las dudas, porfa. Yo aquí estoy para responder todo lo que ustedes me digan. ya, Ya. la pregunta es si el costo de oportunidad puede ser negativo, No, ¿no? Siempre positivo. sí. O sea, el costo de oportunidad de aumentar una unidad adicional es el sacrificio. Es desechar una alternativa. Es la mejor alternativa desechada. En este caso, yo digo el costo de oportunidad en términos de trigo, ¿ya? De aumentar una unidad adicional de trigo de 0 a 1 es 1 kilo de papas. Pero ahí implícitamente hay un signo negativo porque es un sacrificio, ¿ya? Es dejar Claro, de producir. entiendo, Entonces está entiendo. implícito, Luciano, está implícito ahí el signo negativo, ¿ya? ¿Respondí ahí a tu pregunta? Sí, o sea, siempre se va a restar en el fondo como el número mayor con el menor, por así decirlo, Claro, de la eje de X, po, del sí, eje X sí, o del eje Y. Ah, ya, sí. perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ya, de nada. Listo, ahí está el gráfico. Eh, ¿Cómo es este gráfico? Se dan cuenta que, disculpen que, mira, de repente en la mañana uno no amanece muy bueno para graficar, pero de 15, 14, 11, 6, ahí está el sacrificio en términos de papa, y ahí está el último punto. Es decir, si yo concentro todos mis recursos productivos en producir trigo, ¿ya? Y no voy a producir nada de papa, estoy en ese punto. Ahí está graficada la frontera de posibilidades de producción. El gráfico nos indica que es una función cóncava, mirada desde el origen, es decir, le veo acá la guatita de la olla ahí. Ahí que estoy mirando el fondo de la olla. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el gráfico. ¿Estamos bien con el gráfico? ¿Alguien tuvo algún problema para graficar? ¿No? No, ¿No? profe. Ya, súper. Seguimos. Seguimos. Ahora, con respecto al gráfico, ya, si yo les pregunto, a ver, pregunta de control. Les encanta a ustedes, pero estos son los tips que da la profe. Si yo les doy este gráfico y se los pongo en la prueba, ¿ya? A contar del siguiente gráfico necesito que respondan las siguientes preguntas. Por ejemplo, letra A. Este gráfico presenta costos de oportunidad, perdón, dice si es verdadero y falso y por qué. Esta función es una función convexa mirada desde el origen. ¿Qué responden ustedes? Que es falso porque es cóncava, mira el origen. Pero perfecto, Ítalo. Ay, que ven, yo me entretengo tanto porque después cuando yo sé, ahora, falso, 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 me dice la Vale. Ya. Yo sé y me encanta. Miren, después les puedo hacer esta pregunta. Falso. Que había preguntado, a ver, ¿cómo era la pregunta que hizo la profe recién, Ítalo? Si la función era convexa desde el origen, Ya, perfecto. una afirmación. Entonces, muy bien. Entonces Ítalo me dijo falso porque es una función cóncava mirada desde el origen. Otra pregunta que puedo hacer a partir del mismo gráfico. El costo de oportunidad, en este caso, es constante. Falso, ¿Por qué? porque tienen patrones, no hay, porque no sé cómo explicarlo, que no es el mismo patrón el que se sigue de acuerdo a una producción más de cada unidad, de trigo o de Ya, papa. ya, Luciano. Falso porque tiene costo de oportunidad creciente, no constantes. ¿Ya? Esto Eso es. dice directa relación. Otra pregunta, ¿ya? La pendiente de esta frontera de posibilidades de producción es la misma en todos los puntos. ¿Falso o verdadero? Falso también. ¿Cierto? Porque si ustedes ven acá, me voy a poner en este punto. Les voy a poner los puntos aquí. Punto A, B, C,
Así que Ojalá que los chiquillos no se vayan. Pero ahí todos entendemos que es un proceso, ¿ya? Bueno, frente a esta situación, aquí habíamos quedado. Voy a ahí dejar mi video para que no quede tan pesado el sistema. Está el gráfico. Y antes del trueno, yo les había preguntado, o sea, ¿qué pasa con la pendiente de la frontera de posibilidades de producción? Entonces acá, si yo estoy en el punto B y tiro una rayita aquí, esa es la pendiente. Si estoy en el punto C, la pendiente es esta rayita. Si estoy en el punto D, solamente tangencia en un único punto, ¿ya? Líneas rectas. Entonces, esas pendientes dicen que cada vez esto tiene mayor pendiente, ¿ya? Cuando el costo oportunidad es constante, la pendiente no cambia, ¿ya? Es lo que yo dije en la clase pasada. Bueno, ahí hay preguntas de prueba. Y a raíz de un gráfico o a raíz de una tabla. ¿Queda claro cómo puedo preguntar esto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Listo. Ahora, letra B, con la misma tabla. Producir una unidad adicional de trigo. ¿Tendrá siempre el mismo costo de oportunidad? Hasta ahí, quiero que me respondan ustedes. ¿Sí o no? No, No, Clarísimo, ¿cierto? No, ¿por qué no? porque la pendiente no es constante. ¿Podría ser eso una ¿Ya? explicación? Sí, o sea, es una alternativa. La pendiente no es constante, pero desde el punto de vista de la tabla que tenemos acá, sabemos que para producir una unidad, ¿ya?, adicional de trigo, tenemos que renunciar a unidades crecientes de producción de papas. ¿Ya? Ahora, profe, ¿sí? ¿Escucho? sí, tengo una pregunta. ¿Podríamos afirmar que esta empresa que produce trigo y papas tiene mayor facilidad para producir papas? Porque, por ejemplo, el costo de producir 3 de trigo por 6 de papas es 5. Entonces, en una condición normal en la que solamente se dedicase a producir papas, tiene mucha más facilidad o tiene, por ejemplo, pensándolo así hipotéticamente, más campos de papa para poder recibir a cambio, ¿verdad? Sí. Súper, muy bien. Yo en este momento, como no lo estoy viendo a ustedes, ¿con quién hablé recién? Que no vi el chat ahí. Gracias, Ítalo. Ítalo, tienes toda la razón. Está correcto tu raciocinio, ¿ya? Entonces, y te voy a dar un tips, un pequeño detallito que es muy bueno. Mientras más sesgado esté hacia un eje, en este caso, nuestra frontera de posibilidad de producción está sesgada a el eje de las papas, ¿cierto? Ahí parte con 15, está más arriba. Este país, porque esta es una economía más que una empresa, tiene una ventaja de producir papas por sobre el otro bien, pero cuando lo comparo con otro país, ¿ya? Y si yo digo sí, en este caso, la ventaja está en la producción de papas, porque es lo mismo que tú dijiste, ¿ya? Tengo que renunciar a más papas, o sea, soy más eficiente produciendo papas que trigo. Bien, muy bien, Italo. Ahora, pregunto, ¿producir una unidad adicional de trigo tendrá siempre el mismo costo oportunidad? Ya me dijeron que no. Ya tengo que renunciar a unidades crecientes de papa por una unidad de trigo. ¿Por qué? Porque el costo oportunidad es creciente. Ya, listo. ¿Qué pasa con producir una unidad más de papa? Doy la palabra. Ahí sí, pues. Ahí sí tiene el mismo costo de oportunidad porque siempre va a ser, porque cada cierta unidad de trigo que se aumenta, siempre se aumenta de a una unidad de trigo, po. No como en las papas que se aumenta de 6, después de 5. ¿Se entiende, no? Sí, pero ¿Verdad? mira. A ver. Parto de 0 a 6 papas. ¿Cuánto es lo que sacrifico de trigo? 1. O sea, para producir 6 unidades adicionales de papa,
sacrifico una de trigo. Ahora pregunto, para sacrificar, o sea, para producir una unidad más de papa, ¿cuánto sacrifico de trigo? Profe, ¿sería infradecimal eso? No se vería un cambio. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Producir más de una papa para que sea entonces viable el negocio. Pero Usar una dice producir una unidad más de papas, no ya producir 6 papas. Estoy preguntando por una unidad. Dejo la pregunta, miren, les cambié de inmediato el tema y les cambió todo. ¿Ya? A pensar, esto no es mecánica, ¿eh? Quiero que piensen un poquitito. Vamos, quiero Pero escucharlo. independiente del valor del costo de oportunidad al producir una papa, aquí preguntan si el costo de oportunidad siempre va a ser el mismo, po, ¿o no? Y en ese caso siempre sería el mismo, po, en el caso de las papas, ¿o no? A ver, no escuché bien, a ver, no me quedó claro lo que me acaban de decir. Que acá preguntan si el costo de oportunidad siempre va a ser el mismo. En el caso del trigo, primero pregunta en el punto B y después dice, ¿tendrá siempre el mismo costo de oportunidad y producir una unidad más de papas? Entonces está preguntando si siempre va a tener el mismo costo de oportunidad producir una unidad más de papas. Y yo creo que sí, porque independiente del valor, siempre va a ser el mismo costo de oportunidad en cuanto a producir una unidad más de papa, porque el trigo es como, tiene el mismo patrón, o sea, sigue siempre, produce 4, 3, 2, 1, 0 para independiente de las unidades de papa, ¿o está mal el análisis? Ya, voy a hacer una corrección ahí desde el punto de vista del análisis. Dice, una unidad más de papa. Si yo veo, y si quiero producir de cero papas, ¿cuánto produzco de trigo? 4. 4. Pero una unidad, aquí el gráfico, o sea, la tabla me dice de 0 voy a pasar a 6. Entonces no estoy preguntando cuál es el costo de oportunidad de producir 6 papas. El costo de producir 6 papas es renunciar a una unidad de trigo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el costo de producir una unidad más de papa? Si en 6 papas yo tengo que renunciar a 1 kilo de trigo, ¿ya? A una papa tengo que renunciar a 1/6 de kilos de trigo. Ahí está el análisis. ¿Quedó claro? Sí, Por ejemplo, ¿quedó claro? Sí. Ya, ahora. ¿Ah? Sí, Escucho. sí, más o menos. ¿Lo voy a explicar de nuevo que me perdí? Ya. Vean la tabla. Y acá yo quiero que ustedes visualicen lo siguiente. Estoy preguntando por producir una unidad más de papa. En la tabla yo digo, si produzco 0 papas, es raro cómo escribir papas, ¿ya? Se producen 4 de trigo, ¿cierto? Eso es lo que está en la tabla. Pero cuando yo quiero aumentar, en la tabla, en el gráfico no me dice de 0 a 1 papa, sino que me dice de 0 a 6 kilos de papa. Acá dice que tengo que renunciar a menos 1 de trigo, ¿cierto? Entonces, si yo renuncio a 1 kilo de papa, estoy renunciando a 1/6 unidades de trigo. Tengo que dividir. Esa es la renuncia. ¿Ya? El costo adicional de producir una papa adicional, ¿ya? Ahí sí. Es la división, no es imposible que sea el mismo. ¿Es el mismo costo? No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de 6 a 11 tengo que renunciar a 5, ¿cierto? O sea, para aumentar 5 papas en este caso, ¿a cuánto es lo que estoy renunciando? A 1 de trigo. En este caso sería 1/5. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Gracias. Ya. Listo. Letra C. Si en la actualidad se producen 2 unidades de trigo y 11 de papas, ¿en dónde estamos? Estamos en este punto, ¿cierto? Aquí. Ahí.
¿Cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de trigo? Solamente ¿Tres? mirando 5 la de tabla. papas. ¿O no? 5 de papas. 5 de papas. Bien. El costo de oportunidad de producir una unidad adicional de trigo es lo que yo renuncio en términos de kilos de papa, menos 5, en este caso, unidades de papa. Bien. Entonces acá son 5 unidades de papas. Esa es la respuesta. Ahora, la combinación de producción de 3 unidades de trigo y 2 unidades de papa está situada en la frontera de posibilidades de producción. ¿Y por qué? Entonces acá, esta pregunta la vamos a resolver aquí, con este gráfico. ¿Cuál es la combinación de bienes y servicios que me están pidiendo? 3, 3 de trigo y 12 de papa. 12, 3 de trigo acá y 12 de papa. Este punto, A, B, C, D, el punto E. ¿Puedo producir en este punto? No, 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 ¿Por qué no? porque está fuera de... podría- porque ese punto es como inalcanzable, ya Muy que no bien, da los suficientes recursos para producir hasta ese punto. muy bien. Con los recursos disponibles actualmente no podemos llegar al punto E. Es un punto inalcanzable desde el punto de vista de la producción con los recursos, con los factores que nosotros tenemos ahora. Súper. Está respondida la pregunta 3. Muy bien, muy bien. Si yo les pregunto esto en la prueba, una pregunta así, de este tipo, en donde tengan que relacionar conceptos, en donde tengan que dar un punto de vista, porque sí, porque no, más que una definición, ¿lo pueden hacer? ¿Sí o no? Yo creo que sí, profe. Escucho los... Ya. podría- Estrella, no, Estrella me nos dice que no. ¿Qué falta? ¿Qué falta, Estrella, para que quede más claro? ¿Te escucho o te leo, Estrella? Ah, no, ¿está claro entonces? ¿Es una negación de una negación? Ah, era la respuesta. Ya, sorry. Pensé que me asusté, pensé que tenía, ya, súper, ya, listo, muy bien. Me asusté, niñitas, no hay que, yo pienso que después pueden tener alguna duda. Muy bien. Esta es pregunta de prueba. Para los que estaban medio dormidos con este día tan frío, ya, porfa, anótenlo. Esta es una típica pregunta de prueba. Oye, Vale, levantaste la manito. Adelante, Vale, te escucho. Profe, ¿podría llegar al punto E si hubiese un avance tecnológico o se aumentara la mano de obra? Sí, aumentar la productividad de la mano de obra, la capacitación, aumenta la mano de obra o una mejora tecnológica, llegamos al punto E. Este punto E, recuerden, es un punto de crecimiento económico. El crecimiento económico siempre se da en el largo plazo y no en el corto plazo. Llegamos al punto E con los factores que tú señalas. Muy bien, Vale. También es pregunta de prueba. Ya, ¿qué más? Profe, ¿Sí? ¿Ítalo? usted podría hacer si es que no tiene otro ejercicio más de esto, hacer un ejercicio parecido, pero con otras cantidades, para que podamos, como tal vez tener más soltura con el asunto. Sí, estaría Ya, bueno. ya. Voy a anotar la tarea, porque todo lo que ustedes me dicen, yo lo anoto en mi cuaderno de introducción a la economía, que lo tengo acá. Entonces, voy a anotar, esto queda de tarea para la profe. Esa es la idea. Una práctica entonces, no, voy a hacer una práctica dirigida con otros datos de FBP, ¿ya? Me comprometo a tenerla
hacer esto, a ver, hoy día estoy súper complicada. Hoy día en la noche pero tarde, o sea, ustedes van a estar durmiendo cuando la profe los va a subir, ¿ya? Ya está anotado aquí en mi cuaderno entonces para subir al aula. Listo. Muchas Muy gracias. bien. De nada. Pregunta de prueba. ¿Lo anotaron o no? ¿Sí? Ya. Así que estudiar bien este concepto. Vamos ahora con la C. Era pregunta de prueba. La pregunta 3, que incluye A, B, C, D. Todas son preguntas de prueba, ¿ya? También hay muchos ejercicios en todos lados, pero más que el ejercicio como tal, lo importante es que lo entiendan. Vamos entonces con lo siguiente. Vamos a continuar con el repaso. Hoy que estoy tan aplicadita, por Dios. Ya. Y esto va a ser un juego. Va a ser un juego. Y partamos con este juego. Y ustedes me van a empezar a decir, pero aquí tienen que actuar porque si no vamos a perder como un poquito el ritmo si es que yo estoy pidiendo que ustedes me digan. Esto es lo mismo que un emparejamiento de conceptos con el significado que está relacionado con algo, ¿ya? Entonces, yo les voy este es un juego, pero un juego vamos a aprender jugando. Entonces, parto. ¿A qué conceptos nos referimos? Número 1, a ver, estudia los fenómenos económicos desde el punto de vista de cómo deberían ser las cosas. ¿A qué concepto está relacionada este punto 1? Afirmación positiva. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Esta es una, y si es una afirmación positiva, ¿ya? Este es un concepto que está relacionado con la economía positiva, ¿cierto? Las afirmaciones positivas van de la mano con el concepto de economía positiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Profe, yo tengo una pregunta, es que tal vez estoy yo confundida, pero tengo anotado en mi cuaderno que las afirmaciones normativas tienen que ver con lo que debe ser. Yo también pienso lo mismo. A ver, sorry, todo de nuevo. Ya, escúchenme bien. Dije, estudia los fenómenos económicos desde el punto de vista de cómo deberían ser las cosas, no cómo deben ser. Entonces la profe rectifica. Este concepto entonces está relacionado con ¿La afirmación o la ¿escuchan? economía normativa? Muy bien, muy bien. Esto tiene relación con las afirmaciones normativas, por lo tanto, corresponde a economía normativa. ¿Cómo hubiese sido ya una frase en términos de una economía positiva? Por ejemplo, intenta describir y medir los fenómenos económicos tal cual como son. Ahí estamos en el ámbito de una economía positiva. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Rectifiqué. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Mamá, ¿yo veo con L? Sí. Normativa. Muy bien. Dice relación con economía normativa. Muy bien. Ahora, continuamos con el segundo concepto. Estudio del modo en que los hogares y las empresas toman decisiones y de la forma como interactúan en los mercados. ¿A qué concepto nos estamos refiriendo? A ver, por acá. Microeconomía. Microeconomía, ¿no? ¿Ya? ¿Micro? ¿No? Vamos a ver, el estudio de las unidades, esto yo también lo puedo decir, el estudio
de las unidades económicas. ¿A qué unidades económicas me estoy refiriendo? A los hogares, ¿cierto? O a las familias, que es lo mismo, y a las empresas. Entonces, estoy estudiando el comportamiento individual de estos agentes económicos, ¿ya? Que interactúan en esta economía. Entonces, este concepto se refiere a el concepto de microeconomía. Dudas, consultas, esto yo lo puedo transformar para que ustedes vean que tengo muchas formas de preguntar, ¿ya? Pero el estudio, y aquí ¿cómo yo lo puedo cambiar? Por ejemplo, el estudio en que las unidades económicas toman decisiones y de la forma como interactúan en los mercados. Ahí ya está cambiado, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es el ámbito y este concepto está relacionado con la microeconomía. Ahora vamos a leer la número 3. El estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, incluida la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Podría haber puesto muchas más variables macroeconómicas, pero puse esa. ¿A qué se refiere entonces este concepto? ¿Con qué se relaciona? Macroeconomía. Muy bien, sin miedo. Súper, eso es con la macroeconomía. Bien, bien, súper bien. Vamos con el siguiente. Número 4. Número 4. Muestra las distintas combinaciones. Uy, se me fue, perdón. Ahí sí. Dice, muestra las distintas combinaciones de productos que puede producir la economía, dados los factores de producción y la tecnología existente. FPP. FPP, ¿o no? Bien, vamos, yo lo escucho, quiero escuchar más, los leo o los escucho, pero más estudiantes. Por ahí me están diciendo, ya llevo 3 chats, FPP. Muy bien, esta es la frontera de posibilidades de producción, eso es lo que muestra. Ahora, recuerden, y esto, ¿saben? Porque yo les reitero este tema, porque después cuando ustedes estén estudiando economía internacional, van a trabajar con la frontera de posibilidades de producción, pero a full. A lo mejor yo les hago esa asignatura años después, es que estoy todavía viva aquí, después del corona, ¿ya? Entonces, esto, ¿ya? Distintas combinaciones de bienes o servicios, ¿ya? Recuerden, yo lo puedo que ustedes contextualicen o lo puedo poner a través de un ejemplo, que puede producir una economía, listo, producción, dado los factores de producción y la tecnología existente. Si aumenta la tecnología, como muy bien lo dijeron, puedo alcanzar ese punto E que graficamos arriba, ¿ya? Este es un concepto referido a la frontera de posibilidades de producción. Vamos con el resto. A ver si se suman más de mis queridos estudiantes para que me den la respuesta a lo que viene. ¿Listo? Aquello es lo que se debe renunciar para obtener algo. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Bien. Ahora la profe les va a preguntar, ¿se dan cuenta que ustedes están aprendiendo? Y están aprendiendo harto. Y si ustedes se quedaran todos calladitos, yo me empezaría a preocupar. Pero no, están de verdad generando un conocimiento colectivo. Estamos jugando, pero con un conocimiento que ustedes me están entregando a mí. Siempre, aquello a lo que se debe renunciar para obtener algo, ¿ya? Este es el concepto de costo-oportunidad. Y las inferencias que ustedes han hecho, cuando un bien es libre, no tengo que renunciar a nada, por lo tanto, no hay costo de oportunidad. Linda pregunta de prueba también. Ojo, pestaña y ceja. El costo de oportunidad es una tremenda pregunta también de control. Seguimos. Número 6. Son los elementos utilizados en la producción de bienes y servicios. Pueden clasificarse en 3 grandes categorías.
La tierra, capital y trabajo. Factores Factores productivos. Factores productivos. Factores productivos. ¡Oh, pero qué maravilla! Muy bien. Ya, estos son los factores productivos. Así de simple, miren, qué entretenido. 7. Nivel de producción de ciertos bienes donde no es posible fabricar una cantidad mayor de uno de ellos sin disminuir la cantidad a producir de otro. ¿A qué concepto nos estaremos refiriendo? No lo quiero decir yo, pero piensen ustedes, piensen con todo lo que hemos estudiado. Frontera productiva. Estoy hablando de una FPP, sí, pero estoy buscando algo más en esa FPP. A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? Sacrificio. Ineficiencia me puso la Vale. Factores productivos, disturbios. Ay, me encanta, súper. Ya, sigo leyéndolos. Los leo, los escucho. A ver, ¿qué más me ponen? Sacrificio. Disturbio. ¿O es solo con el empleo? Ineficiencia. Ya. Estamos. ¿Se dan cuenta que este concepto no es un concepto que yo diga la economía es una ciencia social que estudia? No, sino que para esto ya hay que tener un pensamiento un poquito superior, en el sentido de decir, oye, esto es ¿ya? Un nivel de producción, leo de nuevo, de ciertos bienes donde no es posible fabricar una mayor cantidad de otros sin disminuir la cantidad a producir del otro. Ya. Pensemos. Esto es en una economía. Y la profe los va a inducir a la respuesta, pero no importa. Estamos en un punto de eficiencia, de ineficiencia o un punto inalcanzable en una economía. Ahí está la respuesta. ¿Cuál de los tres? No, estoy leyendo por acá. Punto inalcanzable, inalcanzable. Sacrificio. ¿No sería eficiencia? Ya, Luciano me dice eficiencia. Leo nuevamente. Esto es lo que van a tener que hacer ustedes en el control. Nivel de producción de ciertos bienes donde no es posible fabricar una mayor cantidad de uno sin disminuir la cantidad de otro. ¿Dónde se da eso? Se da en los puntos, volvemos al punto 4. Miren, al gráfico que hicimos. Este gráfico. Puntos A, B, C, D. ¿Son puntos de eficiencia, sí o no? Sí. 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 Son puntos de eficiencia. Estos puntos de eficiencia significa que yo estoy aumentando la producción de uno, pero necesariamente tengo que disminuir la producción del otro, ¿cierto? Ajá. Entonces, todos los puntos que están en la FPP son puntos de eficiencia económica. El concepto que yo les doy es un concepto de eficiencia económica. Lo volvemos a leer. Nivel de producción de ciertos bienes donde no es posible fabricar una mayor cantidad de uno de ellos sin disminuir la cantidad ya a producir del otro. Son puntos donde estoy pasando en la misma FPP en sentido hacia abajo o hacia arriba, pero soy eficiente siempre y cuando tengo que renunciar a uno para producir una unidad adicional del otro. De otra manera, no estoy siendo eficiente, ¿ya? Cuando, me adelanté. Leamos la pregunta número 8. Nivel de producción donde es posible aumentar la cantidad a producir de un bien sin sacrificar ninguna cantidad a fabricar de otro. Ese sería el punto inalcanzable, ¿no? O sea, el punto de quiebre, el punto de crecimiento económico, no sé cuál es la definición del concepto.
Ya. A ver, pensemos en un punto que está por bajo la FPP. Lo escucho. Un punto por bajo la FPP. Ese punto, yo puedo aumentar el bien X y aumentar el bien Y, por ejemplo, al mismo tiempo. Si estoy en un punto situado bajo la FPP, ¿puedo producir más trigo y más papas al mismo tiempo? No. Mm, Sí, sí. Recuerden siempre, cualquier punto situado por bajo la FPP es un punto de ineficiencia económica. Ese concepto está relacionado con ineficiencia económica. ¿Ya? Continúo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les sirve este repaso? Nadie me dice nada. Sí, nadie profe, dice nada. ¿podría Profe. explicar el 8 otra vez, por favor? Pero por supuesto, por supuesto. Ya. Vamos a este gráfico, ¿ya? Este gráfico. Ya, sí. Es mejor esto que estar repasando las PPT anteriores, ¿cierto? Yo encuentro, por lo menos a mí me genera esta interacción con ustedes, es súper productiva para todos. Ya, entonces, tengo en este gráfico y con esto voy a volver a leer el punto. Miren, me voy a situar en este punto de acá. El E ya sabemos que es un punto inalcanzable con los recursos existentes. Voy a estar en este punto, miren. En ese punto, un punto grande voy a poner ahí, y le voy a poner J. El punto J, ¿ya?, es ineficiencia económica. Estoy subutilizando los recursos productivos. ¿Ya? En este punto J hay, por ejemplo, un alto nivel de desempleo, o hay capacidad ociosa de algunos de los factores productivos. Entonces, hay máquinas, por ejemplo, que no se están ocupando. Yo puedo salir de este punto, ¿cierto?, aumentando el nivel de empleo o de mano de obra. Y ahí me empiezo a acercar a cualquier punto de la FPP en donde tengo pleno uso de los factores productivos. Entonces, este punto significa que yo puedo aumentar cantidad de trigo y cantidad de papas, ¿ya? Y sin sacrificar ninguna producción, porque lo que estoy haciendo ahí es comenzar a eficientar, ¿ya?, los factores productivos que tiene esta economía. Eso es lo que dice el punto, a ver, lo vuelvo a leer nuevamente para que a todos les quede claro. Dice, ¿cuál era? Era este punto. Dice, nivel de producción donde es posible aumentar la cantidad a producir de un bien sin sacrificar la cantidad a producir del otro o a fabricar del otro. Esto, ¿ya?, es, ¿qué punto? El punto J que acabo de colocar. Eso es ineficiencia en la producción, es producción ineficiente. Es un punto de ineficiencia, ¿ya?, económica. Entonces, pongámonos de acuerdo porque he dado mucho significado. Este punto es producción ineficiente. Así. Y el otro, si quieren, le pueden poner producción eficiente o eficiencia en la producción, ¿ya? O un punto de eficiencia económica. Y el otro punto sería de ineficiencia económica. ¿Alguna duda hasta ahora? No sé si respondí la pregunta, por favor, ustedes me dicen. Sí, profe, me respondió la pregunta. Gracias. Ya, de nada, pues para eso estamos, ¿ya? Ahora, vamos con la otra. 9. Tanto el Estado como el sector privado desempeñan un importante papel en la manera que se solucionan los problemas fundamentales de una economía o las interrogantes. Economía mixta. Economía mixta. Ya, bien, bien, a ver, los escucho al resto de los compañeros. Muy bien.
Muy bien. Este concepto es el de una economía mixta. A diferencia de qué otro tipo de economía o de sistemas económicos nosotros conocemos. Lo escucho. Privada y estatal. Ya una economía de mercado, ¿cierto? De libre Esa. mercado, ¿ya? O Y una descentralizada. centralizada, también se dice centralmente planificada, ¿cierto? En donde cada una de ellas tiene distintas formas de resolver estos problemas o estas grandes interrogantes que surgen del problema de la escasez. ¿Cuáles son estas grandes interrogantes que nosotros aprendimos? Lo escucho. El cómo, el para quién y el qué. Muy bien. Ahí están las interrogantes. Y dijimos también en clase que pueden existir muchas interrogantes más, ¿cierto? Muchas interrogantes más. Entonces, me fui de la PPT acá. Entonces, este es el concepto que dice relación con una economía mixta, ¿ya? En donde tanto el Estado como el sector privado desempeñan todas estas importantes resoluciones de qué, cómo y para quién producir. Esto, estas interrogantes básicas se originan por el problema ya que da origen al estudio de la economía. ¿La economía es una ciencia social, sí o no? Sí, Sí. Sí, Sí, Sí. Ya. ¿Y utiliza el método científico? también. sí. sí, ¿Las etapas del método científico están claritas, claritas como un agua de río? ¿Diáfano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Refutar una hipótesis? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, etapas, o sea, el método científico, ¿cuáles son las etapas del método científico? También es pregunta de prueba. La observación de un fenómeno, Hay que observar, ¿cierto? Después que viene, Paul, perdón, después que viene, sorry, es la que me, formulación de hipótesis, muy bien, después la verificación, hay que verificar o contrastar esta hipótesis, ¿cierto? Y luego me falta una, generar un supuesto, ya, los supuestos, por supuesto, o sea, los supuestos, y ahí estamos. Y ahí viene validar una teoría, ¿cierto? Y esa teoría ya está contrastada. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista de la economía cuando estudiamos estos fenómenos? Que muchos de ellos no pueden ser contrastados, ¿cierto? Y ahí viene el problema de los juicios de valor o entrar al ámbito de una economía normativa que no nos compete. Pregunta de prueba. Bueno, vamos con la otra. Número 10. Conjunto de relaciones básicas que caracterizan la organización económica de una sociedad. ¿A qué se estará refiriendo este concepto? Calladitos todos. A ver, por ahí tengo necesidades, bienes, sí, ya bienes y servicios. Bueno, esto, ya, todas las relaciones básicas que caracterizan a la organización económica de una sociedad, lo que yo escribí acá, dice relación con la actividad económica. Esto es cómo se relacionan, ¿ya? Todo desde el punto de vista económico entre los agentes económicos, eso es ya la actividad económica. ¿Vamos con la última? Vamos con la última. Esta es otra forma que puedo preguntar, ya que es una discusión a una pregunta. 3, ¿me están llegando por ahí? A ver, profe, disculpe, ¿cuál era la 10? Ya, la 10 se llama, el concepto que hay detrás de esa frase es actividad económica. ¿Ya? Ahí está Sergio la última. Bueno, y ahora
yo lo saco un poco, ya, porque lo que estábamos viendo era una revisión de un marco teórico, pero ahora yo los llevo a discutir, discutir esta pregunta. Para poder discutir o tener una discusión si esto es sí o no, ¿ya? O puede haber más de una respuesta, no les estoy pidiendo que definan, sino que estoy pidiendo que relacionen y que relacionen los conceptos para que ustedes puedan dar una respuesta. Y los pongo en la siguiente encrucijada. ¿Creen que una economía pueda ampliar su frontera de posibilidades de producción? Ahí me faltó una S. Su frontera de posibilidades de producción. Si pudiera elegir entre un sistema económico diferente, ¡wow! ¡Qué linda pregunta! ¿Qué opinan ustedes? Quizás no, po, porque como le explicó en la materia anterior, decía que el punto inalcanzable, o sea, el punto del crecimiento económico, yo relacionaría el crecimiento económico con ampliar la frontera de posibilidades de producción, o sea, aumentar la producción igual crecimiento económico, así lo vería yo. Y la única forma de llegar a ese punto, explicó usted, el crecimiento económico era con un avance tecnológico o con algún factor externo a la empresa, pero cambiar el sistema de producción no lo consideraría como un avance tecnológico ni tampoco como un factor externo. No sé si me expliqué bien. Ya. Bien, por ahí va la respuesta. Pero me falta un poquito, me falta perfeccionar esa respuesta, Luciano. ¿Ya? Porque, muy bien, tú hablaste de estos, mira, acá voy a anotar, hablaste de la frontera de posibilidades de producción, FPP, y además mencionaste un punto inalcanzable, que en este momento, con los factores productivos que yo tengo, no llego, ¿cierto? No llego porque tendría que ser un avance tecnológico, tendría que ser un avance tecnológico en alguna de las dos industrias, ¿cierto?, que producen estos bienes. Aumento de productividad también genera un crecimiento económico, un aumento del stock de capital. Son tres factores que están relacionados con crecimiento. Y hay otros que no lo explica ni el capital ni el trabajo, ¿ya?, que lo explica la productividad. Entonces, FPP y crecimiento económico. Muy bien. Tengo una duda. Entonces, sí, escucho todas las dudas. Vale. Si cambio el sistema económico, ¿podría como utilizar la tecnología de otra forma? No ¿Cómo sé si así, me Vale? Te explico. escucho. Es que si estoy usando un sistema económico, quizás puedo emplear la tecnología de una forma, ¿verdad? ¿Ya? Y si cambio la forma de utilizar el sistema, quizás podría ocupar la tecnología de otra forma. Entonces quizás eso influya como en la frontera de posibilidades o no. No creo. Qué entretenido escucharlos. Ven, si yo me diría que y ustedes deberían discutir porque lo hacen tan re bien que de verdad los felicito. Sistemas económicos, como tal, voy a retomar lo que acabas de decir, Vale. Los sistemas económicos, ya nosotros sabemos que son un sistema centralmente planificado, ¿cierto? Planificado. Un sistema mixto, o que también se llama social de mercado, mixto, o un sistema completamente libre, laissez-faire, que es de mercado o de mercado. Si todos estos sistemas de producción, o sea, perdón, sistemas económicos, tienen mecanismos de producción y no tienen una estructura que les permita generar en el largo plazo, por ejemplo, un avance tecnológico, ¿van a poder ampliar la frontera de posibilidades de producción? Ahí pregunté distinto, ¿ya? Basándome en el comentario de la Vale. Pregunta. Entonces, leo nuevamente la pregunta. ¿Creen que una economía puede ampliar su frontera de posibilidades de producción si pudiera elegir entre un sistema económico diferente? Bueno, la respuesta es no.
¿Ya? Y voy a unir ambos conceptos que ustedes, o sea, ambas intervenciones. Independientemente, ¿sí? Una duda. Usted dijo que el crecimiento económico se relacionaba con tres factores. ¿Cuáles eran? Dijo capital, trabajo. Aumento, un país puede crecer con un aumento del stock de capital, ¿Sí? un aumento de la productividad de los factores productivos Ya, y un aumento de tecnología o un avance tecnológico. ya. Eso era, profe. Gracias. Ya, ya de nada. Ahora después vamos a ver cuál es más eficiente que otro, pero de eso se puede hacer. Entonces, ahora, vamos con la respuesta a esta pregunta. No, no. ¿Ya? Una economía puede ampliar en el largo plazo, su frontera de posibilidades de producción. Con lo que yo les dije, aumento de la productividad, con un aumento de la productividad de los factores, con un aumento del stock de capital, con un avance tecnológico, entre otros, porque no son los únicos. ¿Ya? Pero esto no dice relación con qué tipo de sistema económico, ¿ya?, opera un determinado país. Es decir, yo puedo tener un sistema centralmente planificado, mixto o completamente libre o de mercado, y en el largo plazo voy a poder crecer igual si es que tengo las condiciones para generar este crecimiento económico de largo plazo. Ahí está la respuesta. Muy bien. También es un tipo de pregunta que les puedo hacer. Ya, listo. No, hasta aquí vamos a llegar a esta clase. La próxima, perdón. Sorry. ¿Quedaron dudas? Sí, ¿Preguntas? yo tengo una Ya, duda. vamos. Relacionado con el gráfico de la FPP que me quedó dando vueltas cuando hizo la pregunta de que si se aumentaba una unidad de papas, ¿cuál era el costo de oportunidad? El costo de oportunidad. Porque eso es como un poco el juego de números, que en el fondo ahí me quedó la duda. Porque usted dijo que el costo de oportunidad de producir una unidad de papas era 1/6, ¿cierto? Ya, pero y en el caso si yo dijera, y si aumento, no, a ver cómo la puedo hacer la pregunta, y si aumento, por ejemplo, ¿cuál sería el costo de oportunidad de producir 7 unidades de papas? 7. Dada la tabla, no tengo cómo calcularlo. Ah, no se puede calcular. No. Yo solo, en este caso, puedo analizar la tabla que me entregan. Ya, perfecto. Pero en ese caso, o sea, en el fondo... Podría inferir. Sí, podría, Ya. o sea, claro, yo te podría decir como profe un séptimo. Un séptimo. Claro. A ver, un séptimo. Ah, puede ser, claro. Sí. Esa era mi duda, porque en el fondo pensé que uno podría hacer como esa regla de 3 en el fondo y listo, pues, ¿no? ¿O no están así? No es tan así, porque va a depender es muy buena pregunta, pero va a depender de la tabla, porque por ejemplo, un sexto ya es 0,16, ¿cierto? Sí. Después, si yo tengo, después renuncio 5, el costo de 5 es 1, entonces 1 dividido por 5 ¿ya? Es 0,2. El costo de oportunidad es creciente. Está bien. Yo lo puedo hacer, o sea, matemáticamente sí. Si yo digo 6 es 1, ¿cuánto será 1 a 1? Y hago una regla de 3, también puedo llegar, Luciano. Sí, también puedo. Ya, ¿Ya? perfecto. Esa era mi duda en el fondo. Ya. Ya, gracias. De nada. Más dudas, más consultas. Profe, ¿podría dar la respuesta de la última pregunta otra vez? Pero por supuesto, pues Alexis, encantada de la vida. Vamos con la pregunta de la última. Ya, la respuesta es no. Porque
cualquier economía, independientemente del sistema económico imperante, o en el caso que cambiase este, puede ampliar la frontera de posibilidades de producción, ya que esta no depende del sistema económico, depende de un aumento, por ejemplo, de la tecnología, depende también de un aumento de un avance tecnológico y del aumento de la productividad de los factores, entre otras causas. Esto ¿ya? Hace aumentar la frontera de posibilidad de producción. Un aumento implica crecimiento económico de largo plazo. ¿Ya? Ahí está la respuesta. ¿Ya? Ahora, en el largo plazo, también yo puedo sesgar, esa parte nosotros la estudiamos. Aquí me salgo la pregunta. ¿Respondí ahí nuevamente? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Yo también puedo sesgar, ¿ya? Y puedo, recuerden, lo vimos, puedo abrir la FPP hacia arriba, ¿ya? O puedo abrirla, pivotear, el famoso pivote, la FPP, en el eje de las X, cuando una de las industrias es más productiva. Entonces, ahí la FPP no se mueve como proporcionalmente despegándose de ambos ejes. ¿Ya? Eso también está visto en clase. Entonces, mis queridas estudiantes, hasta acá el repaso. El día lunes vamos a partir con un nuevo contenido, que es la unidad 3, en donde ustedes ya tienen un estudio autónomo, que es el capítulo que les di, uy, se me fue, el que está puesto, ay, sorry, déjenme buscarlo, por favor. Estoy compartiendo la pantalla, pero ¿ustedes están viendo la PPT? Sí, profesora. Ya, gracias. Lo que pasa es que me salí porque quiero buscar el Word que tengo con lo que tienen que leer ustedes. Nadie me ha preguntado por el paper de las escuelas del pensamiento económico. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con este paper? Están todos calladitos. Pregúntenme, por lo menos. Fue lo que subió al aula, ¿verdad? Está subido al aula. ¿Cómo voy a preguntar ese paper? Nada más que como control de lectura. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ya. Nada más. Entonces, les voy a colocar en el aula virtual para el primer control de la semana del 15 de julio. Recuerden que los capítulos de estudio son los dos que pedí que estudiaran, ¿ya? Solo el de Mochón y el de Mankiw. Voy a crear un foro para que me hagan preguntas de todo lo que hemos visto y para el lunes 8 de junio les voy a pedir, que también está en el aula, hay un foro, deben estudiar el capítulo número 3 del libro Mochón, de la página 46 a la 69. Eso es capítulo de estudio para el día lunes 8. ¿Ya? Y tengo un chat más, profe, ¿podría dar la respuesta? Ah, ya, listo. Ya está dado. Bueno, acabamos de terminar nuestra clase, faltando 3 minutos para las 10 de la mañana. Les agradezco mucho la asistencia, las ganas de aprender, que encuentro fantástico. Yo les trato de entregar a ustedes por una pantalla la mayor cantidad de energía positiva, de que esto sea entretenido, sea lúdico. Hoy día aprendimos mucho, yo creo que reforzamos mucho de los contenidos, que es una de las misiones que yo tengo de repasar. Y este repaso creo que se ha cumplido en un 100%. Si ustedes tienen más dudas, va a estar el foro con respecto a los capítulos. Y no solamente es el concepto, sino que yo necesito que ustedes relacionen como lo hemos visto hasta acá. Más dudas, más consultas, alguien quiere decir algo para dar por finalizada la clase. Les agradezco.
por favor, mil gracias. Mira que gracias, o sea, debido al trueno no perdí una grabación, así que porfa, perdí parte de la clase, ¿ya? Así que porfa, no sé cómo habrá estado mi partner, si se le cortó un segundo la luz como a mí y el internet, para que podamos tener la grabación completa, ¿vale? No, profe, no se me cortó, le coloqué pausa mientras Ay, no estaba, así que está toda la grabación, no se preocupe. ay, te pasaste. Muchas gracias, ya, me sacaste un tremendo peso encima porque estaba súper preocupada porque a mí se me interrumpió la grabación después del trueno, ¿ya? Cosas que pasan y que primera vez que me sucede, porque primera vez que estoy haciendo clases online en este clima ya que se está poniendo cada vez más invernal. Les mando todos mis cariños entonces y nos estamos viendo el próximo día lunes con nuevo contenido, más el repaso y las preguntas de ustedes que forman parte también del repaso en el foro, son individuales, con los capítulos de lectura que les di para el primer control. Que tengan un muy buen día y nos vemos el lunes. Besitos, muchos cariños a todos y los abrazos ya bien virtuales para cada uno de ustedes. Chao, ¿Ya? profe. Chao, profe. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Profesora, cuídese. Chao, chao. Chao, 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 chao.